Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad de todos los que nos acompañan. Les damos la cordial bienvenida a esta sesión de la Escuela al Campo con Severino. Mi nombre es Diana Álvarez y soy coordinadora de comunicación de la marca CB. Y el día de hoy nos da mucho gusto poder iniciar experiencias de acercamientos con personas como ustedes que comparten la misma pasión por la agricultura y la visión de un mundo sustentable. Como parte de esta visión, queremos compartir con los futuros ingenieros, productores y emprendedores de negocio lo que la marca CB de Bayer ofrece para la producción de maíz, que es un alimento que está en nuestras mesas todos los días. Ahora les cuento un poco. ¿Qué es CB? CB es parte del portafolio de marcas y productos que ofrece Bayer en México. Somos una marca de semillas híbridas de maíz blanco con más de 50 años de experiencia en el mercado y estamos enfocados en ofrecer a los productores de semillas semillas que se adapten a las condiciones de sus parcelas, de su siembra y que sean de precio accesible, para así ofrecerles la confianza de una mejor producción. Hoy queremos presentarles a Severino. Severino es un agrónomo especialista con muchos años de experiencia en la producción agrícola. Le apasiona compartir conocimientos con todos aquellos que tienen interés y curiosidad por la agricultura y la producción de alimentos. En la sesión de hoy estará dividida en dos partes. En primer lugar, Severino nos hablará sobre el proceso de floración de maíz. Y en segundo lugar nos hablará sobre el reto de la producción de alimentos hacia el 2050. Durante la sesión, el chat estará abierto en todo momento para que nos puedan compartir sus dudas y comentarios y se abrirán 3 espacios donde Severino podrá atenderlos. Finalizaremos el día con una breve dinámica de 5 preguntas donde premiaremos a las tres primeras personas que contesten de forma correcta. Entonces, pues los invitamos a poner muchísima atención, a participar activamente y pues a que tomen notas. Esperemos que disfruten mucho la sesión de hoy, estaremos recibiendo sus comentarios y los dejo con Severino. Bienvenidos de nuevo. Adelante. Bien. Permítanme un segundo nada más para compartir la pantalla. Ok. Bien, muy bien, pues, ¿qué tal, jóvenes? Soy Severino y como ya lo mencionaron, soy un apasionado por el cultivo del maíz. Antes de iniciar la sesión como tal, quisiera agradecerles a nombre de Semillas CB el tiempo que nos están brindando en este webinar. Queremos precisamente eso, que el tiempo que nos están dedicando realmente sea de interés para ustedes y les deje alguna enseñanza, algún aprendizaje de forma teórica y práctica que puedan aplicar cuando manejen en algún momento el cultivo del maíz. Y para ello, pues vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Ese es nuestro compromiso del día de hoy. En lo particular, soy un convencido de que el verdadero valor del conocimiento no está en atesorarlo, sino en compartirlo. Lo que empata perfectamente con esta iniciativa de Semillas CB de llevar esta información técnica que les estamos compartiendo de la escuela al campo. Bien, como ya mencionaba Diana, el día de hoy vamos a tener 2 presentaciones. En la primera de ellas es una presentación técnica donde vamos a hablar y vamos a iniciar con ella vamos a hablar del proceso de floración del maíz. Y con esto iniciamos. Antes de retomar este tema, es importante entender un concepto básico que es las diferentes etapas a través de las cuales pasa el cultivo del maíz. Y si hiciéramos una analogía entre las etapas de la vida del maíz y las etapas de la vida del ser humano, pudiéramos hablar o hacer una similitud donde, por ejemplo, todos ustedes han visto este tipo de gráficos donde se habla de que el ser humano pasa por, digamos, 5 etapas básicas. La niñez, bueno, después de nacer pasamos por la niñez, la adolescencia, madurez y adultez. Hay diferentes categorías, pero digamos que en términos generales todos entendemos este concepto. En el caso del maíz, también se maneja etapas en la vida de este cultivo tan importante para el ser humano. Y resulta que en esta plática en particular nos vamos a centrar en una pequeña fase de la vida de este cultivo. Y esta es la floración, que es justo el inicio de la etapa reproductiva. Entonces, hoy toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo va a estar concentrado en hablar del tema de la floración y los aspectos relacionados con ella en el cultivo del maíz. Cabe señalar que la ciencia o la rama de la biología que estudia la relación entre los factores del medio ambiente
y los ciclos de crecimiento y desarrollo de los seres vivos es la fenología. En este caso, la fenología del maíz. Es importante reconocer esto, puesto que vamos a ver algunos aspectos, una etapa muy específica que es la floración del maíz, la etapa reproductiva, y cómo diferentes factores del medio ambiente afectan su desarrollo, ¿verdad? Y su crecimiento. Iniciemos ya la fase técnica hablando y haciendo una pequeña distinción o una gran distinción entre lo que es la planta de maíz y otros organismos como los mamíferos, por ejemplo, representados aquí por el ganado vacuno. A diferencia del ganado vacuno que nos representa a los mamíferos, en los mamíferos los sexos de esta especie están separados por diferentes organismos. Vamos, hay organismos machos que están representados por el toro y organismos femeninos representados por la vaca. Eso todos lo sabemos. En el caso del maíz no pasa lo mismo. En el caso del maíz es algo curioso porque los dos sexos están en el mismo organismo. Es decir, si nosotros vemos la imagen de la derecha que estamos proyectando en este momento, podrán ver que un solo organismo, una planta individual, posee los dos sexos. El sexo masculino está representado por la espiga, ahí es donde, ahorita lo vamos a ver a detalle, ahí es donde se generan los granos de polen, etcétera, los gametos masculinos. Y la parte femenina está representada por el jilote, que igual lo desglosaremos y lo veremos más a continuación. Entonces, una gran diferencia del maíz con otros organismos es que tienen los dos sexos en la misma planta. Ese es un hábito que se conoce como monoico, ¿verdad? Para los puristas del lenguaje técnico. Bueno, vamos a desglosar entonces estas dos estructuras reproductivas del maíz, que son la floración masculina y la floración las estructuras masculinas y las estructuras femeninas. Entonces empecemos con las estructuras masculinas. Y hablemos del polen un poco. El polen, todos ustedes han seguramente visitado alguna parcela de maíz en plena floración. Para la media altura esto ocurre típicamente para el PBE, digamos alrededor del mes de agosto, ¿verdad? Depende si es riego o temporal, pero típicamente alrededor del mes de agosto, invariablemente en el centro del país, en el occidente del país, en la media altura, vemos maíces en plena polinización o en plena floración. Ese polvo amarillento que encontramos pues en cantidades gigantescas en las parcelas de maíz durante la floración, ese es el polen. Si pueden ver aquí el gráfico que estoy señalando, la fotografía del extremo derecho, ese es un polen de maíz visto desde la óptica de un microscopio electrónico, ¿verdad? La cantidad de polen que se produce es impresionante. Una sola planta, una sola planta de maíz híbrido produce más o menos entre 2 y 5 millones de granos de polen por planta. Una sola planta. Estamos hablando de híbridos, los híbridos actuales. Si nos vamos a variedades criollas o variedades nativas, se han encontrado variedades en toda Latinoamérica, en toda América en realidad, desde Canadá hasta la Patagonia. Se han encontrado variedades que llegan a producir hasta 24 millones de granos de polen, nada más para que se den una idea, por planta, ¿eh? Estamos hablando de que esto es por planta. Imagínense eso multiplicar por 60, 70, 80 mil plantas por hectárea, la cantidad es impresionante. Eso es en cuanto a la cantidad de polen producido. Un grano de polen realmente es extremadamente pequeño, casi microscópico, es típicamente de forma esférica, aunque cuando es recién liberado más bien parece una pasa porque está un poco a manera de una pasa, un poco chupado el grano, y en la medida que empieza el proceso de polinización, toma humedad y se forma una esfera, ¿verdad? Aquí pueden ver en estas fotografías la secuencia más o menos de la liberación del polen. Primero tenemos la espiga, las anteras, que son parte de la espiga, son todos esos saquitos que cuelgan de la espiga. Después una vista del polen que se puede acumular simplemente golpeando una espiga de maíz y bueno, un acercamiento, como les mencionaba, del grano de polen. Vamos a continuar. Les mencionaba que las anteras, ahora ya vimos el polen, que el polen es el elemento a través del cual se transportan los gametos masculinos de la planta de maíz. Esos granos de polen están contenidos dentro de unas pequeñas estructuras que se parecen mucho a sacos o costales. ¿Ven estas estructuras que cuelgan de las espigas o espiguillas del maíz? Esas estructuras se denominan anteras, y digamos que las anteras son los lugares o sacos donde se almacena
el polen y se produce el polen, de hecho, ¿verdad? No hay que confundir entonces las anteras con el polen. El polen está contenido dentro de las anteras. Dentro de estos sacos, dentro de estas estructuras, se encuentra todo el polen que llega a producir una planta de maíz. En esta imagen podemos hacer un acercamiento más detallado de lo que es la estructura reproductiva masculina del maíz, la espiga. Vemos cómo típicamente una espiga tiene una estructura central y muchas ramificaciones. Las ramificaciones dependen de la variedad, dependen de la genética de cada híbrido o variedad nativa. Eso es muy variable, pero todos siguen más o menos esta estructura. Una planta de maíz derrama polen en aproximadamente 7 días, para que se den una idea. Una planta individual. Ahora, si consideramos que en una sola parcela, en un solo predio, en un solo lote, puede haber plantas que se adelantaron tantito y otras que se retrasaron un poco por condiciones de manejo, de agua, de temperatura, etcétera. Si bien una planta libera el polen en 7 días, una parcela completa más o menos libera polen, entre unas que se adelantan y otras que se retrasan, en alrededor de 15 días. Es lo que dura una parcela derramando y produciendo polen. Aquí pueden ver acercamientos. Aquí está la estructura de una espiga completa. Y aquí en estas imágenes que les estoy resaltando, pueden ver las anteras. Estas anteras cuelgan, son esos pequeños saquitos que cuelgan de la espiga. Y dentro de estos sacos, si nos vamos haciendo un acercamiento, aquí vemos un acercamiento de la antera, vemos cómo estas anteras, en presencia de sol y luz y calor, estas anteras se abren a manera de una vaina. Y adentro, si pueden ver esas esferas que están ahí contenidas, pues son precisamente los granos de polen. Aquí podemos ver una antera más cercana todavía, que ya derramó todo su polen. Aquí lo vemos todavía más. Parecieran costales de Ixtle, ¿verdad? Que luego los ubicamos muy bien en el campo, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos la estructura típica reproductiva masculina. Les decía que una espiga puede derramar polen durante más o menos 7 días. Y empieza de arriba de la espiga central, empieza a derramar el polen, digamos, de la espiga central. La espiga central que estoy marcando en este momento más o menos dura 3 días derramando polen. Digamos que el primer día derrama el primer tercio, el segundo día la parte media o el segundo tercio, y el tercer día el último tercio de la espiga central. Pero el cuarto día, todas las espigas laterales que están aquí aglutinadas empiezan a hacer el mismo proceso de afuera hacia adentro a derramar el polen. Por eso es que una espiga completa más o menos dura derramando polen 7 días. El tamaño, para que tengan una comparación, digo, seguramente todos ustedes lo han vivido, pero si quieren tener una comparación de los tamaños, pues vean cómo una comparación de una moneda de 10 centavos de dólar, cómo se ven los granos de polen en proporción, ¿verdad? Son extremadamente pequeños. Bien, esa fue la estructura reproductiva masculina, ¿verdad? Vamos a ver la estructura reproductiva femenina. Hablamos de que están las dos estructuras en la misma planta. Y la estructura reproductiva femenina está representada por el jilote. El jilote es donde se encuentran los óvulos. Esa es una analogía. Cada óvulo que produce, cada grano que tiene una mazorca, 400, 450 granos, los que sean, cada uno de esos granos es un óvulo. Entonces, a diferencia de otros organismos, como por ejemplo el ser humano, que las hembras del ser humano típicamente producen típicamente hay excepciones, pero típicamente producen un óvulo por mes cuando están en etapa reproductiva. En el caso del maíz, un solo jilote, un solo olote tiene produciendo 450, 500 óvulos, los cuales deben ser fecundados para formar el grano. En esta imagen podrán ver un acercamiento de lo que es un jilote y sus pelos o estigmas. Técnicamente hablando, estos pelos que normalmente mencionamos como pelos del jilote, los agricultores, los técnicos normalmente se refieren a ellos como pelos del jilote. La verdad es que son una combinación de estilo y estigma. No son otra cosa más que el tobogán, vamos a mencionarle así, el tobogán a través del cual el polen se desliza para llegar desde afuera de la planta del jilote y hacer todo el recorrido para llegar a tocar al óvulo. Eso lo vamos a ver en unos slides adelante, a más detalle. Entonces, aquí la enseñanza es,
¿Cuántos granos tiene de maíz una mazorca? Son los mismos, el número de óvulos que desarrolla a lo largo de su vida. Obviamente siempre hay un porcentaje de óvulos que se abortan. Se calcula que más o menos se aborta entre el 15 y el 20% de los óvulos que puede producir una mazorca. Entonces, si al final nos quedan 400, 450 granos por mazorca, quiere decir que se produjeron más o menos 500, 520 óvulos. Un porcentaje de ellos no llegó a feliz término y los que sí fueron fecundados pues son los que se convierten en granos funcionales. Aquí un acercamiento, este es el momento en el cual emergen los primeros estigmas o pelos del jilote. Siempre los pelos más largos del jilote van a ser los de la base, porque son los primeros en salir. Los pelos que se encuentran en la base del jilote son los primeros que salen, seguidos por la parte media y finalizando con la parte de la punta, ¿verdad? Tenemos aquí a continuación, Diana, la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos por si hay algunas preguntas de los muchachos para responderlas. Gracias, Severino. Por el momento no tenemos todavía ninguna. Okay. Les recuerdo a todos que pues estamos ahí recibiendo sus comentarios en el chat para responderlas en estos espacios. Pero si gusta, seguimos, Severino. Ok, entonces igual acumulamos el tiempo que teníamos aquí al final. Perfecto. Perfecto. Cualquier duda que tengan, anótenla por ahí está el chat, ahí pueden mandar sus preguntas y ahí Diana nos va a estar recopilando todas las preguntas para igual al final de la sesión tratar de clarificarlas, ¿verdad? Así es. Bueno, hasta ahorita lo que hemos realizado es revisamos que estamos analizando la fase de la reproducción del maíz y revisamos la estructura masculina, la espiga, y la estructura reproductiva femenina, el jilote. Representados por los granos de polen, en el caso de los gametos masculinos, y los óvulos por la parte de los gametos femeninos. Ahora, ya que revisamos las dos estructuras básicas de reproducción del maíz, ahora hay que entender cómo se lleva a cabo la reproducción en este cultivo, ¿verdad? Y para eso me voy a auxiliar de estas dos fotografías. Ya vimos que aquí, en la espiga, donde estoy marcando, se producen los granos de polen. Bueno, pues la polinización, el fenómeno que se conoce como polinización, el proceso que se conoce como polinización, no es otra cosa más que el viaje, vamos a llamarle así, es el viaje que tienen que emprender todos los granos de polen, los 2 o 5 millones de granos de polen que se produzcan por espiga, el viaje que tienen que hacer hasta depositarse sobre los pelos del jilote, ese viaje, ese trayecto que recorren los granos de polen se le conoce como polinización. Ese es el fenómeno de la polinización. Pasa algo curioso porque a diferencia de otros cultivos o de otros vegetales, el maíz es 98-99% polinización a base del viento. El viento, al mover las espigas, sacude las anteras y eso es lo que libera el polen a todo alrededor de la planta que está liberando el polen en ese momento. Se calcula que los granos de polen, el 80-85% caen a no más de 3 metros a la redonda de la planta que está liberando el polen. Pero hay evidencias científicas que han demostrado que el polen puede viajar hasta 220 metros de distancia, básicamente por mediación del viento. No quiere decir que los insectos no tengan alguna contribución a la polinización en el maíz, pero la verdad es mínima. No es como en otros cultivos que sí es muy importante. En el maíz no es tan relevante el tema de los insectos, ¿verdad? Básicamente la polinización en maíz es por el viento, por acción del viento. Aquí vemos un acercamiento. A veces tendemos a pensar, porque no hacemos un acercamiento, tendemos a pensar que los pelos del jilote son unas estructuras completamente lisas, a manera de una manguera, digámoslo aquí. Pero no es así. Si nos acercamos y vemos con un microscopio, con una lupa, los estigmas o los pelos del jilote, pues, podremos ver que es una estructura que está totalmente pubescente, está llena de pubescencia en toda su longitud. Y esa pubescencia le sirve a los estigmas, a los pelos del jilote, a ir capturando y atrapando estas esferas que son los granos de polen. Aquí vean todas estas esferas, todas esas pequeñas esferas que están sobre los estigmas del jilote. Acá igual a la derecha pueden ver esto. Todas esas esferas son precisamente los granos de polen que ha atrapado el jilote en ese momento.
Continuamos. Ahora, ya entendimos que la polinización es el viaje del grano de polen. Ahora, entonces, ¿qué es la fecundación? Bueno, la fecundación es otro fenómeno complementario, pero es otro fenómeno diferente. La fecundación en el maíz, bueno, la fecundación en general, pero hablando del maíz, es la unión de la información genética del macho que está contenida en el grano de polen con la unión de la información genética de la hembra que está contenida en los óvulos. En los óvulos, los granos que están, potenciales granos que se formarán más adelante a lo largo del lolote del maíz. Entonces, la polinización es el viaje, la fecundación es la unión de la información genética de macho y hembra a través del polen y el óvulo. Es muy diferente, ¿verdad? Y es muy importante, ahora ya que conocemos estos dos procesos, podemos entender cómo es que se lleva a cabo la reproducción del maíz. El polen se libera en la espiga, viaja a través del viento y se deposita sobre los pelos del jilote. Ya vimos en las dos fotografías anteriores cómo está saturado de granos de polen cada estigma. Una vez que los estigmas caen, los granos de polen caen sobre el estigma, caen cientos o miles, no sé, seguramente recuerdan la fotografía que les mostré ahí, cientos de granos de polen depositados sobre los estigmas. Bueno, todos ellos se introducen dentro del estigma, del pelo, del jilote, y producen lo que se denomina tubo polínico. Seguramente todos ustedes en biología, en botánica, habrán visto el concepto del tubo polínico. Es el tubo que desarrolla el polen para desarrollar un camino, un tobogán, vamos a mencionarlo así, a través del cual es este tubo que estoy marcando en esta fotografía, es este tubo a través del cual viaja el contenido genético del macho que está aquí dentro de los genes, pues el ADN que está contenido dentro del polen, viaja por todo este tubo y hace un recorrido, no importa en qué parte se posicionó del estigma, penetra y entonces manda su información genética a hacer todo un recorrido hasta llegar al óvulo. El primer tubo polínico que llega y toca al óvulo es el que transfiere su información genética y es en ese momento que se lleva a cabo la fecundación. Hasta ese momento no ha habido fecundación. En el momento que se une la información genética del macho y la hembra, ahí es cuando se lleva a cabo la fecundación. Esto es el resultado de entender las dos estructuras que manejamos. A veces se tiende a confundir polinización y fecundación. Creo que a través de lo que hemos explicado ha quedado claro las diferencias, pero hay algunas implicaciones interesantes que es importante que platiquemos. La primera, técnicamente hablando, la polinización siempre se da. El aire mueve las espigas y libera el polen. Viaja y se mueve a través de 8, 15, 200 metros alrededor de la planta que lo liberó. Eso siempre pasa. Eso es prácticamente imposible que no suceda. Ahora, una cosa es que el polen se libere y caiga sobre los estigmas o los pelos del jilote, y otra cosa es que el grano de polen germine, desarrolle su tubo polínico y pueda polinizar. Si no llega, y pueda fecundar, perdón. Si no llega a fecundar el óvulo, lo que sucede es que tenemos este tipo de mazorcas. Todos ustedes han visto en el campo, seguramente, o cosechado algunas mazorcas chimuelas. Esto típicamente sucede cuando durante la época de floración hubo problemas. Típicamente los problemas son sequía, pero igual puede ser exceso de agua o frío. Y cuando hay problemas y la fecundación no se lleva a cabo, si la fecundación no se lleva a cabo, no se forma un nuevo grano, y entonces es cuando encontramos mazorcas de este tipo. Donde hay grano, hubo fecundación. Donde no hubo grano, no hubo esa fecundación, esa unión del gameto masculino con el femenino. Ahora pueden explicar perfectamente a la gente con la que visiten cómo es el proceso y qué consecuencias trae. Una mala fecundación trae como resultado lo que los agricultores conocen como mazorcas chimuelas, ¿verdad? Haciendo una analogía entre los granos y los dientes. Bueno, ahí podemos tener estas mazorcas famosas chimuelas. Otra cuestión de aplicación que es teórica, pero de aplicación práctica es lo que les comparto a continuación, y prácticamente con esto estamos cerrando la primera presentación. ¿Cuántos pelos o estigmas tiene un jilote? Los mismos, el número mismo de granos que tenga
o de óvulos, perdón, de óvulos que tenga ese gilote, esa mazorca. Quiere decir que si un grano, una mazorca tuvo 600 óvulos, tiene 600 pelos, 600 gilotes. Los pueden contar, ahí está, con mucha calma se puede lograr. Quedamos que no todos se fecundan, queda un 15, un 18, hasta un 20% en ocasiones. Y hay una instrucción o una técnica muy interesante que es la que quiero compartirles en este momento. Aquí pueden ver en la fotografía cómo cada óvulo, ahí todavía no es un grano porque no ha sido fecundado, cada óvulo en el gilote está unido a un pelo. Cada uno de estos es un pelo del gilote. Hay tantos óvulos como pelos tenga el gilote. Ahora bien, una vez que es fecundado y una vez que el contenido del polen llegó y se unió con el contenido genético del óvulo, aquí dentro de estos óvulos, en ese momento el óvulo manda una instrucción química al pelo, al estigma, al estilo, y le dice, compadre, ya fui fecundada, ya no necesito que más granos de polen vengan y quieran fecundarme, puesto que ya se logró lo cometido. Y entonces en ese momento manda una señal química y constriñe la unión del óvulo con el estigma, y en ese momento se rompe, se deseca completamente la unión del pelo, del gilote, del estigma con el óvulo, y se libera de él. Miren aquí cómo es el proceso. Al principio, este óvulo ya fue seguramente fecundado, manda una señal química y empieza a constreñir las paredes del pelo, de tal forma que se desprende de él. Y de esto es donde estamos ya por finalizar la primera presentación. Hay una prueba que utiliza mucho la gente de campo. No mucha gente la conoce, eso es una ganancia que queremos compartirles en CBE. Hay una prueba, luego coloquialmente se le llama la prueba del embarazo del maíz. ¿Qué tanto amarre, qué tanta fecundación tuvieron los granos de mi mazorca? Aprovechando lo que acabamos de ver, quedamos que si el óvulo es fecundado, se desprende del cabello, del pelo, ¿ok? Si no es fecundado, no se desprende de él. Entonces, si vamos al campo y hacemos una prueba y le quitamos las hojas a los gilotes terminando la floración y vemos una foto como la de la izquierda, esa mazorca no fue fecundada. Lo normal es que parezca más la foto de la derecha, donde al momento de quitar las hojas debieran desprenderse la mayoría de los pelos. Aquí tengo una mazorca, una pequeña mazorquita. Ya previamente le quité muchas de las hojas para no perder tiempo en este proceso, pero miren, vamos a hacer algo. Ustedes en el campo pueden ir una vez, unos 8 o 10 días después de que terminó la floración, ya cuando ya no se está derramando polen en la parcela, pueden ir y hacer este ejercicio. Toman un gilote y con mucho cuidado desprenden las hojas. Típicamente se utiliza una navaja para cortar la base y quitar más fácilmente las hojas. En el momento que desprendan las hojas y simplemente con mover un poco, agitar ligeramente el gilote, podrán ustedes darse cuenta, igual a lo mejor aquí no lo observan, pero miren, aquí todos estos pelos se cayeron sin ningún problema. Todos estos corresponden a óvulos, a granos que fueron, a óvulos que fueron fecundados y ahora se convierten en grano. Y miren, sin embargo, hay unos cuantos, no sé si lo alcancen a apreciar, hay unos cuantos cabellitos que quedaron por ahí y hay huecos. Eso quiere decir que esas no fueron nunca, esos óvulos no fueron nunca fecundados, ¿verdad? Severino, perdón, creo que estás en mute. Te dejamos de escuchar. ¿Me escucho ahí nuevamente? Sí, listo. Ok, perdón, hay no sé qué pasaría por ahí. Entonces, les comentaba, entonces, una mazorca que fue completamente fecundada se va a desprender de todos sus cabellos. Los que no hayan sido fecundados, permanecerá su cabello ahí. Entonces, pues esa es una aplicación práctica. Aquí simplemente lo que acabamos de explicar.
Y bueno, pues esto es lo que queríamos compartirles. Si se dieron cuenta, hablamos de las estructuras del maíz, cómo funcionan. Eso era teoría, pero de alguna forma, de manera práctica, ustedes pueden identificar el porqué de mazorcas chimuelas y cómo llevar a cabo una prueba de fecundación en el maíz de manera práctica, aplicando los conocimientos que acabamos de revisar. Bien, creo que con esto terminamos. Bueno, una recomendación nada más. Para todos los que piensen dedicarse al tema del maíz, el mejor libro que pueden encontrar en español para entender toda la fenología del maíz, desde que siembran la semilla hasta que la cosechan, es Cómo crece y se nutre la planta de maíz. Ahí pueden escanear el QR que tiene ahí y los lleva al link donde pueden encontrar más información de este libro. Este libro está aquí en México, está disponible para todos ustedes. Ok, bien, Diana, te dejo el micrófono para que me ayudes a ver qué preguntas tenemos por ahí. Tenemos un par de preguntas. Sí. Vamos a empezar con Luis Esteban Vargas, que nos pregunta, ¿los granos que no se logran fecundar es porque el polen no llegó hasta ellos a través del estilo? Exactamente. No lograron transferir su información genética a través de todo el estilo para que fecundara al óvulo. Nunca lo llegaron a tocar. Esa es buena pregunta por un comentario. Un tip práctico que sirve para identificar que una planta fue fecundada de forma adecuada. Miren, aquí tengo otra mazorquita. Normalmente los pelos deben tener una longitud, no dejé de compartir. Los pelos deben tener una longitud de 5 centímetros. Eso es normal. Eso quiere decir que una fecundación normal. Cuando ustedes llegan a una parcela y encuentran cabellos de 10, 15 centímetros que se llegan a encontrar, eso no es una señal inequívoca de que no hubo una buena fecundación, porque el pelo, mientras no se ha fecundado, el óvulo, mientras no se ha fecundado, el pelo sigue creciendo, 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 hasta lograr darle la oportunidad a un grano de polen que logre fecundarlo. Entonces, es un tip ahí que les comparto para que puedan utilizar en el campo como práctica, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Eleodoro Herrera, que nos pregunta, ¿qué importancia tiene la distancia de plantas para la polinización? Bueno, no es crítica, la verdad. Como te decía, el 80% de todo el polen se derrama 2 a 3 metros alrededor de la planta que lo está derramando, pero puede llegar hasta 200 metros. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, seguramente todos ustedes han visto mazorcas que de repente tienen granos morados o amarillos y resulta que la parcela más cercana de granos morados o amarillos está a una distancia considerable. Entonces, esto pues se puede dar, no es crítico, aunque te puedo decir que típicamente la distancia óptima para maíz entre plantas en el surco es, digamos, de 15 a 16 centímetros y entre surcos, pues de 76 a 80 centímetros. Pero no es tan crítico, ¿eh? Eso más bien depende de las condiciones del medio ambiente. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Mónica Flores. ¿El agua fría afecta para que salga el maíz chimuelo? No. De hecho, es interesante también esta pregunta. Algunos agricultores se preocupan muchísimo cuando durante la floración del maíz se presentan unos días muy nublados y lluvias. Típicamente cuando el maíz está floreando, que es por ahí en agosto, acá en la media altura, es cuando de repente se presentan mucho los fenómenos de los huracanes acá en el centro del país, con días lluviosos y nublados. Resulta que el maíz detecta eso y si sabe que hay lluvia y mucha humedad relativa, no abre las anteras. ¿Se acuerdan los saquitos donde está contenido el polen? Mientras haya humedad y días nublados, no los abre, se detiene, se retrasa la floración. Y nuevamente cuando sale el sol y está listo para pues, con su calor, hacer que se abran las anteras, entonces vuelve a reiniciarse la polinización, pero no pasa nada. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Wendy Nayeli de la Rosa. Nos pregunta, ¿la mazorca sin grano se puede dar por falta de fertilización, además de lo que ya mencionaste de los demás factores que lo afectan? Ah, sí, claro. Ahí es fundamental. Yo siempre les recomiendo un análisis de suelo, es fundamental. En México, menos del 0.3%, del 3%, perdón, no, 0.3, menos del 3% de los agricultores realizan análisis de suelo. Y es fundamental nitrógeno, fósforo, potasio. Y para la floración, el boro son fundamentales. Y sí, claro, no todo es el proceso como tal, sino que debe estar acompañado de una planta sana,
saludable, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de una correcta fertilización. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Cassandra Villalpando. Nos pregunta, ¿en qué consiste el color de los granos? Bueno, el color, eso está determinado genéticamente. Es un poquito, si quieres investigar más al respecto, porque es un poquito largo de explicar, hay un fenómeno que se llama xenia, con X al principio, xenia. Busquen el concepto de xenia y ahí explica muy a detalle cómo es que se forman los colores. Hace cuenta que el color del grano de maíz está determinado también genéticamente y es cuando se dan lo que les platicaba de las mazorcas contaminadas. Un agricultor no quiere que le castiguen su grano blanco por estar contaminado con grano amarillo o rojo o negro, etcétera, y trata de aislarse de vecinos que tienen maíz de ese color. Te puedes aislar por distancia, o sea, entre más 200, 300, 500 metros de distancia o más estés, puedes asegurarlo, o te puedes aislar por fecha de siembra. No importa que tengas un vecino contiguo y que no esté ni a 10 metros de tu parcela, si tú floreas en una fecha y el maíz de él florea en otra muy diferente, antes o después, y no hay coincidencia en la polinización, no hay problema, tu maíz puede estar libre. Pero es un fenómeno un poquito complicado, eso tardaríamos un buen rato y necesitaríamos gráficos para explicarlo, pero si te interesa el tema, busca xenia en maíz y ahí vas a encontrar todo lo que tiene que ver con el proceso. Para la siguiente sesión. Bueno, ahí queda una tarea pendiente, correcto. La siguiente pregunta es pues es un poco como lo que acabas de mencionar de Ramiro Josué Herrera, que nos dice, ¿qué tanto podemos cuidar la contaminación de maíz dentro de la polinización? Eso. Ahí va justo a fechas de siembra, ¿no? O distancias o fechas, exacto. Puedes tener hasta, aunque sea de otro color, puede estar como vecino, pero nada más cuida que no coincidan en la floración. Te puedes adelantarte un poquito si es que tienes agua de riego o retrasar, en el mismo caso. Cuando es temporal, pues ahí sí está más complicado porque pues teóricamente nacerían en el mismo momento. Ahí tal vez tendría que ver más con el ciclo. Si tú tienes un maíz precoz y él un tardío, o viceversa, pues igual no va a haber coincidencia, aunque reciban el agua del temporal igual. Pero es cuestión de manejar las fechas de floración. Perfecto. Tenemos otra pregunta de José Álvarez, que dice si hay alguna hora específica de caída del polen. Sí, bueno, típicamente hay híbridos que son excepciones, pero típicamente lo que sucede es que de las 11, bueno, hay un derramamiento muy temprano al amanecer, pero es muy pequeño. La mayor cantidad del polen se derrama entre 11 de la mañana y 12 de la mañana. Ya los híbridos actuales, por alguna razón, por su genética y todo esto, ahora vuelven a tirar una segunda fase de polen en el mismo día, más o menos al atardecer, entre 5 y 6 de la tarde. Son más o menos las horas, pero cada híbrido es diferente, pero más o menos en ese rango deben de andar. De acuerdo. Voy con una pregunta más para seguir y para que continuar. estemos dentro del tiempo. Okay. María Guadalupe Delgado nos pregunta, ¿qué tan importante es que el maíz se dé el sol y un buen riego? Bueno, lo mencionamos hace unos minutos, el sol es fundamental. Mientras el sol no esté presente, la planta de maíz se aletarga, pierde color, se retrasa su crecimiento. El sol es fundamental. En la sesión pasada les comentaba al grupo que es fundamental. La zona más privilegiada para la siembra de maíz en México tal vez sea la zona del Bajío, porque reúne dos cosas fundamentales para el maíz. Noches frescas, pero que no bajen de 14 grados en el verano, lo cual es muy común en el Bajío, y días cálidos, pero que tampoco rebasen los 30 grados. También sucede en el Bajío. Entonces, durante el día le gusta el calorcito, que no rebase los 30 grados, abajo de 30, y en la noche que baje la temperatura, pero tampoco no tanto, no menos de 14. Y eso en el Bajío es lo perfecto. Por eso es que en el Bajío, en todo lo que es Guanajuato, parte de algunos límites de Jalisco y Michoacán, algo de Querétaro, son las mejores condiciones para desarrollar el maíz, ¿va? Y decía temperatura y qué otra cosa. El sol y un buen riego. Bueno, y los riegos, pues bueno, son fundamentales. Los riegos, hay una cosa que debe quedarles súper claro. ¿Quieren maximizar sus rendimientos de maíz? La floración ya la identifican perfectamente. 15 días antes y 15 días después, al maíz no le puede faltar agua. Si pueden lograrlo, en temporal eso es bien difícil, ¿verdad? Pero si estás en riego y puedes asegurarte
que 15 días antes y 15 días después no le falta agua al maíz, ya van de gane. No siempre se puede, sobre todo en temporal, pero bueno, es una recomendación. El maíz así le gustaría. Si pudiéramos hacer nuestra cartita Santa Claus, ahorita que ya estamos en temporada, pues la cartita sería, dame 15 días antes y 15 días después de la floración, no me des problemas con la falta de agua. Perfecto. Y justo hacia eso, Oscar Macías nos pregunta, ¿es bueno regar demasiado o no? Entonces, No, bueno, siempre los excesos son malos, ¿verdad? lo suficiente. Típicamente se recomienda que el último riego puedas darlo cuando está parando oreja o tantito después, cuando está parando oreja o más técnicamente hablando en BT, cuando está liberando la espiga, en ese momento es el momento ideal para aplicar el último riego, ¿verdad? Pero tampoco en un riego tan pesado porque también las plantas pueden sufrir. De acuerdo. Nos pregunta Lisbeth Loera, ¿qué factores implican para que existan distintos, ¿qué factores implican para que existan distintos tipos de maíz? Bueno, el maíz es el producto del ser humano, ¿verdad? Es producto del mejoramiento del ser humano. Y a lo largo de miles de años, el ser humano de diferentes partes de la República estuvo haciendo selección, no selección genética consciente, pero de alguna forma inconsciente, seleccionando las mejores mazorcas. Y pues se distribuyó a lo largo de toda América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Y cada comunidad, cada etnia, etnia a lo largo de toda América, fueron seleccionando maíces por color, por textura, y eso se debe mucho de la variabilidad, ¿verdad? Entonces, hay más de 300 razas de maíz y cada raza representada por decenas de variedades. Entonces, uno es un poco el resultado del mejoramiento que ha hecho el hombre por miles de años, ¿verdad? De acuerdo. Severino, si gustas, pasamos al Sí. siguiente tema. A los que nos siguen escribiendo, no se preocupen, podemos atender sus inquietudes o sus dudas al final de la siguiente plática con Severino. Los dejo con él. Ok, déjame nada más pasar a la siguiente. Bien. Bueno, dejemos un poquito ya la fase técnica, vamos a llamarle así, y vamos a ver un tema que es de relevancia para todos los que estamos involucrados en los cultivos y en la producción de alimentos, que ustedes seguramente estarán de igual manera involucrados en algún momento dado, ya muy pronto, ¿verdad? Hay una preocupación que se ha generado desde el año, bueno, desde muchos años atrás, pero digamos que se formalizó esa preocupación a partir del 2011. En el 2011 hubo una de las revistas económicas más famosas a nivel mundial, The Economist, publicó todo un número, dedicó todo un número de la revista del 26 de septiembre del 2011 al análisis de las tendencias del crecimiento poblacional, pero analizó el crecimiento poblacional en relación con la demanda de alimentos que necesitaríamos en el planeta, pues para completar eso, poder alimentar a toda la gente que va a estar viviendo sobre este planeta para el 2050. Y sacaron varias conclusiones bien interesantes que de ahí muchas compañías, las compañías más grandes de todo el mundo, alinearon todos sus proyectos de investigación, mejoramiento y prácticas técnicas y servicios al cliente, de tal forma que fuéramos capaces de subsanar el tema de la necesidad de alimento para el 2050. Y el artículo, por ahí estaba el QR, ahí está el QR para igual si gustan bajar el artículo de forma completa. Pero bueno, en resumen, les platico muy brevemente. La primera conclusión que obtuvieron en este artículo fue que ese artículo se publicó en el 2011, cuando más o menos la población del mundo andaba cerca de 7,000 millones de personas. Actualmente, estamos hablando ahorita del 2020, la población mundial anda alrededor de 7,500, 7,600 millones de personas. Pero se calcula que para el 2050 estaremos llegando a 9,000 millones de personas. Esto quiere decir que comparado, que en tan solo, que estamos hablando 30 años, en tan solo 30 años, el mundo va a tener que dar alimento a 1,500 millones de personas más. 1,500 millones de personas más que alimentar en tan solo 30 años. Ese es un problema serio porque incluso hoy, según las Naciones Unidas,
en su último reporte, ahora realizado en febrero de este mismo año, nos dice que cada año, cada día, hoy mismo, ahorita que estamos teniendo esta conversación, hoy se van a ir a dormir 800 millones de personas alrededor del mundo sin completar la dieta diaria que recomienda la FAO, las Naciones Unidas, para una persona. Es decir, que 800 millones de personas hoy, en el 2020, no en el 2050, 800 millones de personas no completan su alimentación de forma normal, como lo demandan las Naciones Unidas. Entonces, si bien es un problema que se proyecta para el 2050, hoy mismo tenemos problemas sobre el planeta y por eso pues tenemos que hacer poner todo nuestro conocimiento, experiencia y actitud para poder compensar esas situaciones. Entonces, primer problema, la población que vamos a habitar el planeta va a aumentar 1.500 millones hasta llegar a los 9.000 millones de personas. Segundo problema, cuando los países en vías de desarrollo, digamos países como Argentina, Brasil, aquí en América, mismo México, o Pakistán, la India, por ejemplo, pasan y mejoran sus condiciones de vida y mejoran su ingreso per cápita. ¿Por qué? Porque hay porque hay industrias, porque el país como tal crece, su economía, etcétera. Por las razones que estas sean, una situación que se da normalmente en el campo, en estos países, es que la gente cambia su alimentación. Los países pobres típicamente se alimentan de granos. En América, el grano por excelencia es el maíz, pero en Asia y en Europa es el trigo y en África y Asia, perdón, en África y en Europa el grano por excelencia es el trigo y en Asia pues es el arroz. Entonces, pero cuando estos países pobres empiezan a mejorar sus condiciones de vida, la gente por naturaleza tiende a comer más derivados de lácteos o leche y carne. Si antes te alimentabas solo de granos porque tu poder adquisitivo era menor y ahora, gracias al trabajo, a que tu país ha prosperado, tienes más acceso a una mejor remuneración económica, lo que sucede automáticamente es que aumentas el consumo de quesos, leches, cremas, etcétera, y carnes. Y eso trae una repercusión muy importante porque al consumir carne, hay estadísticas que dicen que, por ejemplo, simplemente para producir 1 kilo de carne de pollo, se necesita que ese pollo consuma 2 kilos de grano. Un cerdo necesita más o menos 3 kilos y medio de consumir de grano para producir apenas 1 kilo de carne de cerdo. Y el que se lleva las palmas por mucho es la carne de res. Se calcula que más o menos para producir apenas 1 kilo de carne de res, se necesitan indirectamente 6 kilos de grano para producir apenas 1 kilo de carne de res. Entonces, cuando los países consumen más carnes, indirectamente se necesita producir más grano. Más o menos así es la analogía. Entonces, la población sigue creciendo. Los países al mejorar su poder adquisitivo, cambian su dieta a carnes y lácteos. La tierra y el agua son factores limitantes. Sabemos que no hay más tierra en el planeta para alimentar, para dedicarlo a la agricultura. Lo poco que se calcula que sobre el planeta más o menos el 35% se calcula que el 35% de la superficie terrestre en el planeta se dedica a la agricultura y ya no hay más para dónde hacerse porque lo demás es desiertos, lagos, ríos, presas. Y las selvas, que pues obviamente no vamos a destruir las selvas, que son el pulmón del planeta, en aras de producir más alimento, ¿verdad? Entonces ese es otro factor limitante. El otro factor limitante es el agua. No sé si sepan ustedes o tengan el dato. Del agua dulce que existe en el planeta, el 70% se dedica a la agricultura, lo cual es un desperdicio tremendo. Hay un reto bien importante para todos ustedes que están por iniciar una carrera profesional. El planeta necesita expertos en irrigación, urgen expertos en irrigación, en gente que nos enseñe a producir y hacer más eficiente el agua dulce que tenemos para no usar el 70% de todo el agua que gastamos en el tema de la alimentación, ¿verdad? Y digo gastamos porque está perfectamente demostrado que si comparas sistemas de riego por goteo o muchos otros sistemas que no son tan caros, comparado con
riego por inundación, etcétera, que se da mucho en nuestros países en Latinoamérica y en el mundo, pues podríamos hacer un uso más eficiente del agua, ¿va? Entonces el agua y la tierra son factores limitantes. Otra cuestión es que no se vale producir alimentos al precio que sea. Hay que producir alimentos para que estén accesibles para toda la gente y que no solo la gente pudiente o la gente con un mayor poder adquisitivo pueda acceder a mejores alimentos. Entonces, siempre hay que pensar que todo el trabajo que hagamos como gente relacionada con la producción de alimentos tiene que estar encaminada a que los alimentos sigan manteniéndose a precios bajos para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Y tenemos que lograrlo, y esta es la reflexión final, tenemos que lograrlo utilizando ciencia y tecnología de forma sustentable. Y la frase mágica que van a oír de ahorita hasta el resto de sus vidas profesionales, al menos hablando en ese sentido, es hacer más con menos. Necesitamos hacer más con menos. Regar más superficie con menos agua, haciéndola más eficiente el uso. Producir más a más bajos precios. Producir más con menos pasos de maquinaria. Producir más con menos gastos en general. Hacer más eficiente la producción de alimentos con menos insumos. Todo eso son los retos y es el común denominador de todos los retos que tenemos como profesionales de la agricultura en los años venideros. Con esto estamos finalizando y solamente les quiero lanzar un reto o una señal de cómo podemos atacar o abordar este punto. Hay una ecuación muy conocida, mucha gente la conoce, una ecuación que habla del valor de una persona, pero igual aplica para el valor de un profesional de la agricultura. ¿Qué tanto vale una persona desde el punto de vista profesional? Estamos hablando no en lo emocional o en lo espiritual, sino estamos hablando desde el ámbito profesional. Ahí hay una ecuación que habla de que el valor de una persona, qué tan valioso es un técnico para los agricultores que asesora o la gente que asesora, tiene que ver con esta ecuación, donde la B representa el valor del vendedor o del vendedor agrícola, del técnico agrícola, del asesor técnico, etcétera, el valor del profesional técnico. Y está representado por tres factores. El primero es la C, que está representada por el conocimiento. ¿Están de acuerdo conmigo que una persona que tenga más conocimientos profesionalmente tiene mayor valor? Eso creo que no hay tema de discusión. La E, ¿qué sería? No tenemos forma de interactuar mucho, pero la E sería, se los dejo ahí votando. Definitivamente muchos de ustedes habrán coincidido y coincidirán conmigo que la E es la experiencia. De nada vale una persona que tiene muchos conocimientos acumulados, pero que no ha puesto nunca en práctica esos conocimientos. Vale más una persona con conocimientos y con experiencia. Y el último factor, que es un factor distintivo, por eso lo pusimos hasta en rojo. No sé si alcanzan a ver en la ecuación, conocimientos y experiencia están sumando. Sumar es muy bueno, sumar siempre es mejor que restar, ¿verdad? Pero es mucho mejor que sumar o restar el multiplicar. Y vean entonces cómo la A representa la actitud. La actitud que mencionábamos al principio de la presentación de compartir los conocimientos, y eso es a donde los quiero llevar. De nada vale el acumular conocimientos y experiencia si queda simplemente en nosotros. La idea de esto y de esta información que les estamos compartiendo de la escuela al campo es que todo esto que aprendan y mucho más que aprenderán a lo largo de su vida profesional lo compartan, tengan el espíritu de compartir para mejorar la situación del campo. Entonces, si ustedes logran hacer esto, lograremos a la meta de incrementar 70% la producción de granos para el 2050, que eso es lo que lanza el artículo de la revista The Economist. Todo esto haciéndolo a través de conocimientos y experiencia, convirtiéndose gradualmente, poniendo esto en práctica, se convertirán gradualmente en los asesores de soluciones integrales. Son los vendedores o los profesionales de la agricultura más evolucionados que hay en el mercado. Y ahí es donde queremos llevarlos. Entonces, pues por mi parte ha sido todo en esta segunda presentación. Diana, igual destinamos unos minutitos para unas preguntas, lo que tú nos indiques. Sí, tenemos un par de preguntas. Nos pregunta Lisbeth Loera. Sí. ¿Creen que
se reduciera el consumo de proteína animal, habría mejores posibilidades de que las personas pudieran cumplir con una dieta alimentaria correcta y buena. Y de ser así, ¿por qué? Bueno, es precisamente un movimiento mundial que hay impresionante, ¿eh? Hay muchas repercusiones, incluso no sé si han escuchado que el metano y gases de invernadero, los principales contribuyentes a esto son los gases que producen el ganado, así tal cual. Ovejas, reses, cerdos, la cantidad de gases de efecto invernadero que produce son impresionantes. Entonces, hay todo un movimiento a nivel mundial que se basa en esa premisa. Alimentar a la humanidad basado en granos e incluso una variante que se basa mucho en insectos, por ejemplo. Es una variante también que hay por ahí. Pero bueno, hablando específicamente de tu pregunta, sí, es una corriente, sí se puede. Incluso este movimiento que apoya esta situación habla de que no solo ayudaríamos al planeta en ese sentido, sino que nos ayudaríamos a nosotros mismos, porque el mundo está plagado ahorita de cuestiones de obesidad y de sobrepeso y diabetes y todas estas enfermedades que son producto de todas las grasas que consumimos a través de este ganado, ¿verdad? O de la carne, ¿verdad? Entonces, sí es un movimiento. Hay quien incluso ya basa su dieta y la cuestión de vegetarianos, veganos y todas esas variables, o variantes, perdón, esas van en ese sentido. Muchas gracias. Lisbeth también nos pregunta, ¿para poder hacer más con menos, sería útil implementar más tecnología en maquinaria para obtener mejores resultados? Es una de las variantes, sí, por supuesto. Y maquinaria más sofisticada. Por ejemplo, ahora, ustedes saben que los pasos de maquinaria agrícola ayudan y fomentan la compactación del suelo, lo cual no es bueno. Bueno, una tendencia mundial que se está dando, en lugar de aplicar ahora agroquímicos con aguilones o con tractores, ahora se están utilizando, por ejemplo, los drones, que es una nueva variante de esto y ya en forma impresionante y cada vez más en el mundo. Entonces ya no es una idea de ciencia ficción, es una realidad. Entonces sí, tenemos que atacarlo por el lado de la maquinaria, por el uso eficiente del agua, por la genética a través de mejoramiento de las plantas. Hay muchas variantes, ¿verdad? Es tema también de discusión, pero sí hay muchas variantes donde se puede abordar. Perfecto. Por aquí tenemos dos preguntas de Luis Antonio Parra y Ana Valeria Martínez con respecto a la agroecología. Nos preguntan por tu opinión, Severino, del concepto de agroecología como futuro de la producción de alimentos. Todas esas ramas se han ido generando precisamente con el ánimo de ayudar al planeta, ¿verdad? Y ayudarnos a nosotros mismos también, ¿verdad? Hay quien dice que el planeta de todas formas él va a seguir, o sea, lo que le hagamos, bueno, obviamente lo estamos afectando, pero los que se van a venir afectando al final somos nosotros mismos. Hay muchas variantes, la agricultura orgánica, muchas cuestiones, es debatible todo eso, pero pues desde muchos ámbitos, seguramente entre más gente opine y dé alternativas, pues seguramente será valioso para la ecología y para nuestro planeta, ¿va? Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta, Moni nos pregunta, ¿qué métodos se podría utilizar para obtener una buena producción y que ésta sea accesible para toda la sociedad? Bueno, hay muchos métodos, Muchas respuestas. muchas respuestas, pero yo al final soy un convencido de que el conocimiento técnico y el conocimiento científico son fundamentales. Entonces, entre más gente, por ejemplo, hace menos de un mes estaba hablando con un especialista, un problema serio en la producción de alimentos son las malezas, que finalmente son plantas que también quieren tener su lugar. Pero bueno, en el tema de las malezas es impresionante cómo en los años 70 hubo un boom y México se caracterizó por producir tal vez muchos de los mejores científicos en malezas que hay en el mundo. Pero hoy no hay malezólogos, no hay especialistas en malezas en México, ya no hay. La gente ya se está jubilando, se está retirando y no hay quien los venga a reemplazar. Entonces, electrónica aplicada a la agricultura con los drones, expertos en irrigación, expertos en manejo del ganado, maquinaria agrícola. Híjole, hacen falta muchos técnicos en la agricultura, lejos de lo que se piensa que eso ya quedó atrás. Entonces, pues ahí están las oportunidades para todos ustedes. Si quieren tener oportunidad de trabajo impresionante, váyanse por el lado de las malezas. Es increíble ese campo, entre otros, ¿verdad? Muchas gracias. José Álvarez nos pregunta, ¿cuánta agua se necesita para producir 1 kilogramo de maíz?
Ah, caray, bueno, yo lo que, así del dato tendría que hacer ahorita cuentas, igual no me agarras fuera de lugar. Lo que te puedo decir es que para producir el maíz, una hectárea de maíz necesita 600 milímetros de 600 milímetros de lámina de riego. 600 milímetros de lámina de riego para producir una hectárea de maíz. Estoy hablando de lámina de riego, no 600 mililitros. 600 milímetros de lámina de espesor de agua en el cultivo. Distribuida equitativa a lo largo de acuerdo a las necesidades del cultivo, que son variables dependiendo de la etapa. Eso es lo teórico. En la práctica te piden 800 milímetros de precipitación. Por eso es que en la media altura, si ustedes revisan los niveles de precipitación a través de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, incluso Querétaro, estos estados, casi todos estos andan más o menos 850 arriba, 900 a tantito abajo. Es donde se desarrolla el maíz de temporal. A veces hay que tomar en cuenta que no todo es la cantidad. 800 milímetros bien distribuidos te pueden dar un rendimiento extraordinario, pero si se cargan los 800 milímetros en los primeros 2 meses del maíz y después no te llueve nada, siguen siendo los 800 milímetros, pero mal distribuidos. Entonces, es un juego ahí interesante. Ahí sería cuestión de hacer los cálculos, pero 800 milímetros en campo y 600 milímetros, así como en laboratorio, es lo que necesita de lámina de riego por hectárea para producir maíz. De acuerdo. María Fernanda Martínez nos pregunta, entonces, ¿es mejor consumir más variedad de alimentos para que haya suficientes granos para la producción animal? Bueno, es si quieres tú compartir el grano con animales, ¿verdad? Para el ganado. Te dirían los que son fanáticos de las carnes que, bueno, pues fabuloso, adelante, ¿verdad? Pero en algún momento dado siempre va a ser, mucha gente critica, por ejemplo, que en países como Estados Unidos e incluso en Brasil ya está dejando cada vez más de utilizar el grano de maíz para producir etanol. O sea, ¿cómo es posible que grano que podría servir para gente, para alimentar a personas en el mundo, ¿verdad? Se utiliza para producir combustible? Bueno, es deliberable, ¿verdad? Pero sí, bueno, en el futuro seguramente el grano va a irse derivando específicamente al consumo de los seres humanos, ¿verdad? Y tal vez la carne, por más espacio y por todas las implicaciones que trae, tienda a ir bajando en los próximos años, ¿verdad? Pero siempre es muy debatible todo esto, ¿verdad? Claro. Julia Marina nos pregunta, la proteína representa un macronutriente indispensable para el ser humano, por lo que no puede ser eliminada. ¿Es posible que una proteína vegetal haga un impacto tanto ambiental como físico en los consumidores? Ok. Sí, bueno, actualmente, yo no sé si sepan, pero la proteína vegetal más ampliamente utilizada en el mundo es la proteína de soya. La soya viene a reemplazar para mucha gente la proteína animal. Hay que complementarla con algunas otras cuestiones y todo esto, pero digamos que como proteína, de hecho es la proteína más utilizada para alimentar el ganado, para después producirlo, obtener nosotros la carne, ¿verdad? Pero en el mundo la soya se utiliza, en México no estamos muy acostumbrados al tema de la soya, pero Brasil, Canadá, Argentina, muchos países de Europa viven por la soya y toda la soya se utiliza para alimentar el ganado. Entonces sí se puede sustituir y hay otros nuevos cultivos, amaranto y otras cuestiones que también proveen grandes cantidades de proteína. Perfecto. Los insectos. Dos preguntas más y vamos a nuestra dinámica final, ¿les parece? Ok, como gustes. Listo. Jessica Gallegos nos pregunta, en cuanto al agua que necesita una planta, ¿todas necesitan la misma cantidad o algunas necesitan más que otras? No, sí hay diferencias significativas. Por ejemplo, el maíz es de los cultivos que más agua necesitan, pero hay otros, digamos el arroz, y en contraste, por ejemplo, el sorgo. Por ejemplo, si les decía que el maíz necesita 800 milímetros para salir de ciclo en una condición de campo, 800 milímetros de lámina de riego, el sorgo con 600 tiene. Entonces, los lugares, seguramente ustedes aquí en la media altura habrán podido observar que los lugares más resecos o las parcelas más resecas o las zonas más resecas de una región son donde se siembra o se mantiene el sorgo, ¿verdad? Como cultivo, donde el maíz no alcanza a salir por la falta de agua. Entonces sí, hay cultivos que demandan más agua que otros. De acuerdo. Brisa nos pregunta, ¿cuál es el problema principal de que las cosechas no sean buenas? Bueno, uno de los factores principales es el cambio climático.
Lo errático que se ha vuelto ahora las condiciones de precipitación. Bueno, acabamos de pasar este PB que estamos ahorita iniciando cosechas. El año fue muy malo. Al principio algo de agua se concentró mucho y después ya no llovió, llovió muy esporádicamente. Entonces, yo diría que la disponibilidad de agua es uno, pero hay muchos factores. Maquinaria, agroquímicos, genética. Hay muchos ámbitos. Es que no va a haber una sola respuesta para la producción de alimentos. Va a tener que venir de diferentes ámbitos y diferentes áreas. Es ahí donde tienen ustedes toda la oportunidad de abordar temas desde diferentes áreas, dependiendo del área que les guste, ¿verdad? Dentro de la agronomía. De acuerdísimo. Y por último, Catherine Yatsiri nos pregunta, ¿qué tan rentable es la aplicación del humus de lombriz como fertilizante? Sí, bueno, todavía está muy debatible el tema de cómo usarlo como nutriente, pero de que mejora las condiciones, sí aporta ciertos nutrientes, tal vez no todos los que necesita la planta, sí ayuda y sobre todo ayuda a mejorar las condiciones de materia orgánica y de textura del suelo. Entonces, ese tipo de cosas nunca van a estar de más, o sea, te ayudan, sí, todavía hace falta mucha investigación, ahí está otra área de oportunidad. Hace falta mucha investigación al respecto, pero de que mejora la textura, el contenido de materia orgánica y sí aporta ciertos nutrientes, eso es un hecho. Obviamente hace falta mucho trabajo para investigación, pero ahí está una oportunidad. De acuerdo. Muchísimas gracias, Severino, y muchas gracias a todos por sus preguntas. Para finalizar la sesión, nos gustaría hacerles una pequeña dinámica con ustedes, donde Severino aquí nos va a hacer 5 preguntas, una por una. Y las primeras 3 personas que contesten correctamente en el chat van a tener un premio de parte de CB. Entonces, por favor que esto sea por el chat, no por la parte de Q&A, de preguntas y respuestas, para poder contabilizar en orden correcto sus respuestas. Y pues esperamos su participación. Todo es sobre lo que vimos el día de hoy con Severino. Sí. Entonces, los dejo de nuevo con él. Muchas gracias. Bien, ok. Voy a esperar nada más que todo lo que vamos a poner 3 preguntas que tienen que ver con la primera presentación, el tema de polinización y fecundación, y las otras 2 preguntas tendrán que ver con la segunda presentación. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia las relaciones entre el medio ambiente y el ciclo de crecimiento y desarrollo de los seres vivos? En este caso hablamos del maíz, ahí está una respuesta, muy bien. Segunda, ya están las 3 primeras. Rapidísimo, muy bien. Fenología, esa es la rama de la biología que estudia, la fenología es la rama de la biología que estudia las relaciones entre el medio ambiente. Perfecto. Y los organismos. Aquí al equipo que está conectado con nosotros de parte de CB, tomemos nota, por favor. Los ganadores de esta primera pregunta son Hernán Serafín Guerrero, Mario Cázares y Luis Esteban Vargas. Ok. Va la segunda pregunta. ¿Qué proceso describe el viaje? Yo se los ejemplificaba. El viaje de los granos de polen desde la espiga, a través del viento, hacia los gilotes. Ahí está 1, ahí está 2, ahí están 3. Rapidísimo. Ya tenemos los 3, qué rápido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Los siguientes ganadores de esta pregunta fueron Jessica Gallegos, Miguel López y Ramiro Josué Herrera. Perfecto. Muchas gracias por participar. Ok, polinización fue la respuesta. Tercera pregunta. ¿Qué proceso describe la unión de la información genética o los gametos femeninos y masculinos representados por el óvulo y el grano de polen? Ahí ya contestaron, rapidísimo otra vez. Muy bien, muy bien. Muchísimas respuestas, muy rápido, excelente. ¿Ya están los 3? Ahí como que se me congeló tantito Diana. ¿Sí? A ver, sí, parece que se congeló Diana, ¿verdad? Pero cuarta pregunta, ingeniero, por favor. Sí, vamos desarrollándola, de todas formas queda ahí en el chat. La cuarta pregunta ya es de la segunda presentación. Menciona, por favor, cuál de los 3 factores que intervienen en la ecuación del valor del profesional en la agricultura es el factor que multiplica. ¿Se acuerdan que mencionamos que 2 sumaban y 1 multiplicaba? Perfecto, 1, 2, 3, ahí están ya. Rapidísimo, muy bien, excelente. Muy buena toma de notas, excelente. Inge, si me permites, en ausencia Sí. de Diana, lo que se integra nada más para el equipo de CB, sí. Las 3 personas que contestaron son María Fernanda Martínez Serna, Carolina Hernández Gallegos y Francisco Córdoba Olmos. Esos serían los ganadores de esta pregunta. Perfecto, Silvia, excelente. Vamos por la última pregunta.
y tiene que ver nuevamente con la segunda presentación. ¿A cuántas personas se estima que tendremos que alimentar en el año 2050? En 30 años más, lo mencionamos por ahí, eso está un poquito más de haber puesto atención, pero seguramente ahí está, rapidísimo, muy bien, muy bien. La respuesta son 9,000 millones de personas. Así es, por ahí tenemos varias respuestas ya. Ok, muy bien. Millones, sí, bueno, muchísimos. Muy bien. 9,000 millones de personas. Recuerden que ahora sobre el planeta lo habitamos 7,500, 7,600 millones de personas. O 9 billones, O 9 billones en inglés. Recuerden que es diferente porque el billón en español y en inglés son diferentes. En inglés un billón es 1 millón, 1,000 millones. En inglés son 1,000 millones. En español es 1 millón de millones. Es diferente. Pero está bien. 9 billones. Correcto. Perfecto. Espero, bueno, ya tenemos por aquí los datos de todos los ganadores. Nuestro equipo estará coordinando la entrega de sus premios. Les agradecemos a todos mucho su participación. En estos momentos estoy poniendo también en el chat una pequeña encuesta para que nos puedan apoyar con su opinión del evento del día de hoy. Entonces, para que por favor nos puedan ayudar con sus comentarios por medio de esa liga. Ok. Y esto es muy útiles para nosotros, todos, si nos pueden apoyar. Claro. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Con esta breve dinámica cerramos la sesión del día de hoy. El equipo ya está tomando notas de toda su participación. Y bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias, Severino. Muchísimas gracias a todos. Los que están en la sesión el día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad para que tengamos una visión diferente del cultivo, que valoremos la producción de los productos agrícolas y que pues tengamos iniciativa para seguir en este campo, ¿no? Recuerden aplicar lo aprendido, ese es el objetivo de estas sesiones, en su día a día, en sus estudios, en su comunidad, y pues queremos agradecer la disponibilidad de las instituciones, la apertura de sus directores para tener este acercamiento con nosotros como marca, con ustedes. Y agradecemos muchísimo el tiempo y la atención de todos los presentes. De nuevo, muchísimas gracias. Los invito a que nos sigan en redes sociales también y seguramente tendremos más de estos acercamientos en el futuro. Muchas gracias a todos y linda tarde. Saludos.